Bienvenida o bienvenido a esta exploración de una figura, bueno, fascinante y realmente compleja de la mitología griega, Medea. Vamos a usar unos extractos de Wikipedia como guía. Una figura clave, sí señor. Hablamos de una princesa, nieta del dios Sol, hechicera poderosa, pero también, claro, de una mujer marcada por el amor, una traición terrible y, bueno, una venganza que aún hoy nos impacta. Exacto. Una historia con muchas capas. Nuestra idea hoy es, pues, intentar entender mejor quién fue, cómo pasó de ser la aliada, digamos, indispensable de Jasón a su peor enemiga. Ajá. Y por qué su mito sigue generando tantísimas interpretaciones. Venga, vamos a meternos en ello. Vamos allá. Empecemos por sus raíces, que ya son potentes. Princesa de la Cólquida, hija del rey Eetes, nieta de Helios, dios del sol. Y sobrina de Circe, ojo, otra maga de mucho cuidado. Claro, se la relaciona mucho con la farmaqueia, o sea, la magia con hierbas, pócimas y a menudo con Hécate, la diosa de la brujería. Y es interesante, cómo se juega con su divinidad. Por ejemplo, Hesíodo, en textos antiguos, la mete en esa categoría de uniones entre mortales y dioses, sugiriendo algo divino en ella. Pero luego otros... Claro, luego llegan los trágicos como Eurípides, siglos después, y se centran más en su lado humano. Una humana, sí, pero con poderes extraordinarios, quizá ligados a Hécate. Esa tensión está siempre ahí. Vale. Y su gran mito, el más conocido, arranca con Jasón, ¿no? Llega a la Cólquida a por el vellocino de oro. Eso es. Y según la Argonáutica, que es el gran poema sobre esta aventura, son los propios dioses, Hera y Afrodita, quienes hacen que Medea se enamore perdidamente de él. Y ella le dice, te ayudo, pero te casas conmigo. Básicamente, una ayuda mágica a cambio de matrimonio. Un pacto. Y vaya si le ayuda. Le da ungüentos para protegerse, le dice cómo vencer a unos guerreros que nacen de dientes de dragón. Sí, lo de tirar en la piedra para que se maten entre ellos. Un truco ingenioso. Y hasta duerme al dragón guardián con hierbas. Sin ella, vamos, Jasón no tenía nada que hacer. Nada. Fracaso absoluto asegurado. Pero, claro, esta ayuda viene con un lado muy oscuro. Llega a matar a su propio hermano, Absirto, para poder escapar. Uf, tremendo. Totalmente. Es el arquetipo de la doncella ayudante, sí, pero llevado a un extremo brutal. Y las fuentes, bueno, no se ponen de acuerdo en los detalles más macabros. ¿Cómo cuáles? Pues si fue ella quien lo descuartizó para ir tirando los trozos y retrasar a su padre que los perseguía, o si fue Jasón quien lo mató. Vaya tela. Sí. La Argonáutica dice que tuvieron que ir a la isla de Circe, su tía, a purificarse, a limpiarse de esa mancha religiosa, el miasma, por haber matado a un familiar. Y el viaje de vuelta no es tranquilo tampoco. Sigue usando su poder. Derrota a Talos, el gigante de bronce, en Creta. Sí, quitándole el clavo que tapaba su única vena, o con drogas o hipnosis, según quien lo cuente. Ya en Yolco, la tierra de Jasón, rejuvenece a su suegro, a Esón. Pero luego, otra vez, la oscuridad. Engaña a las hijas del rey Pelias, el usurpador. Para que maten ellas a su propio padre, creyendo que lo iban a rejuvenecer como Medea había hecho con Esón. Una trampa mortal. Aquí ya vemos una Medea, bastante implacable, ¿no? Aunque fuera por Jasón. Sin duda. Muestra su capacidad para la manipulación y la venganza. Y bueno, tras esto, tienen que huir, exiliarse. Acaban en Corinto. Parece que hay un respiro. ¿Viven allí casados? ¿Cuánto? Unos 10 años, más o menos, sí. Tienen hijos. Los nombres y el número varían mucho según la fuente. Mermero, Férez, en fin, varios. E incluso se dice que Medea salva a Corinto de una hambruna. ¿Mm? O sea que parece un tiempo de calma. Relativa calma, sí. Hasta que Jasón decide romper la baraja. La abandona Ujú. para casarse con otra, con la princesa de Corinto, Glauce o Creusa. Exacto. La hija del rey Creonte. Y claro, a Medea, que es extranjera, repudiada. Encima, la destierran. Y ahí explota todo. Ahí se desata la furia. Envía a Glauce un regalo de bodas. Un vestido, una corona. Envenenados. Un veneno mágico, ¿no? Sí, que la consume en llamas. Y a su padre, el rey Creonte, también, cuando intenta salvarla. Una venganza directa, terrible. Pero la versión de Eurípides va todavía más lejos. Mucho más lejos. Esa es la que realmente marca el mito. La del infanticidio. Es lo que más nos choca hoy, creo. Precisamente. Eurípides, bueno, no sabemos si lo inventó él o recogió una tradición minoritaria, pero él populariza la idea de que Medea mata a sus propios hijos. ¿Para qué?
Para destruir totalmente a Jasón. Exacto, para asegurarse de que no tenga descendencia, ni legado, ni futuro. Es la venganza total, aniquilar su linaje. Qué fuerte. ¿Y había otras versiones sobre la muerte de los niños? Sí, versiones anteriores donde morían quizá por accidente o asesinados por los propios corintios enfadados con Medea, pero la de Eurípides es la que cala, la más potente dramáticamente. Y después de hacer eso simplemente se va. Se escapa. Y no de cualquier manera. En un carro dorado tirado por dragones alados. Un regalo de su abuelo Helios, el Fol. Que un dios la ayude a escapar después de eso. Es Exacto. complicado de interpretar, ¿no? Muy ambiguo. ¿Es una señal de aprobación divina? ¿O significa que ella actúa como una fuerza del destino, casi como Némesis, la diosa del castigo justo? El mito no da una respuesta clara. Deja la pregunta abierta. Y su historia no siempre acaba ahí. Hay más mitos, ¿verdad? Sí, algunas tradiciones la llevan a Atenas. Allí se casa con el rey Egeo, El padre de Teseo. ese mismo. Tienen un hijo, Medo, e intenta envenenar a Teseo, que llega como un héroe desconocido. Pero la descubren y tiene que huir otra vez. Incluso hay versiones que la devuelven a la Cólquida. Así es. Para restaurar a su padre Eetes en el trono, matando a su tío Perses, que lo había usurpado. Como ves, una vida muy movida. Desde luego. El historiador Diodoro Sículo ya decía que esta variedad de finales se debía un poco al gusto de los poetas por lo maravilloso, por lo espectacular, a veces sin importar mucho la coherencia. Al final Medea es muchísimas cosas a la vez. Exacto. Nieta de un dios, hechicera, ayudante indispensable, amante apasionada, esposa traicionada, vengadora terrible, madre infanticida. Es una figura poliédrica que desafía cualquier etiqueta simple. Representa tantas cosas. El poder femenino, la extranjería, la traición, la justicia extrema. Sí, y quizá la reflexión final es esa. Cómo las distintas versiones del mito, desde la joven enamorada y colaboradora hasta la vengadora implacable, reflejan las preocupaciones de cada época. Las ansiedades sobre el poder de las mujeres, la lealtad, la traición. Exacto. ¿Y cómo vemos esos límites de la justicia o de la venganza? La pregunta que queda flotando es, ¿qué aspecto de Medea nos interpela más hoy en día? ¿Con qué Medea conectamos o cuál nos perturba más? Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las redes neuronales artificiales, las ANNs. Tenemos como guía extractos de un artículo enciclopédico. Exacto. Y aunque el nombre impresiona, la idea base, es bastante intuitiva, ¿no? Pensemos en nodos interconectados, como una versión muy simple de las neuronas del cerebro. Vale. Cada nodo recibe señales, las procesa y las envía. Eso es. Y esas conexiones, pues, tienen pesos como si fuera la fuerza de la conexión. Y esos pesos se van ajustando, ¿verdad? Mientras la red aprende, Normalmente se organizan en capas. sí, una capa de entrada para los datos, luego una o más capas ocultas donde donde está el procesamiento gordo, digamos, La magia, sí. y una capa de salida, que da el resultado. Si hay varias capas ocultas, 2 o más, ahí ya hablamos de deep learning, aprendizaje profundo. Entendido. Y el objetivo es que la red aprenda tareas, como modelar, predecir, reconocer patrones, a partir de los datos. Claro. Ajustando esos pesos, para equivocarse lo menos posible. El entrenamiento, vamos. Ese es el quid de la cuestión. Y esto no es tan nuevo como parece, ¿no? Hay ideas estadísticas detrás de hace siglos, mínimos cuadrados y demás. Sí, pero los modelos ya computacionales, pues McCulloch y Pitts en los 40 fueron pioneros. Sentaron bases teóricas. Y luego el perceptrón de Rosenblatt en los 50, uno de los primeros que funcionó de verdad. Efectivamente. Generó mucho entusiasmo, muchísimo. Pero, claro, pronto se vieron las limitaciones. Minsky y Papert señalaron que no podía con tareas como el XOR. El XOR, vale. Distinguir si una entrada es verdadera, pero no las dos a la vez. Exacto.
problemas no separables linealmente. Y eso, bueno, frenó un poco la investigación, sobre todo en Estados Unidos. Pero no se paró del todo. En los 60 y 70 ya había algoritmos de Deep Learning funcionando. Fíjate, antes casi de que se llamara así. Correcto. En la URS, Ivagnenko y la PAB. También Amari en Japón con el descenso de gradiente estocástico. Y Fukushima introdujo la activación ReLU, que hoy se usa muchísimo. Y la famosa retropropagación, el backpropagation, eso fue clave. Hombre, claro, una forma eficiente de ajustar los pesos en todas las capas. La idea ya existía, pero la versión moderna, la de Lina y Ma en 1970, que se popularizó en los 80, esa fue la que lo cambió todo. Permitió entrenar redes mucho más complejas, ¿no? Sí, de forma práctica. Es como darle a la red una manera inteligente de aprender de sus errores, de ajustarse por completo. ¿Y de ahí a las arquitecturas que dominan hoy? Pues sí. Por un lado, las CNNs, las convolucionales, son las estrellas en visión por computador. Para reconocer imágenes, objetos. Exacto. Inspiradas en cómo vemos. Lenet, por ejemplo, ya en los 90 leía códigos postales escritos a mano. Impresionante para la época. Y por otro lado, las RNNs, las recurrentes, para datos en secuencia. Texto, voz. Esas tuvieron sus problemillas al principio. Les costaba recordar información a largo plazo. El famoso desvanecimiento del gradiente. Que olvidaban lo que había pasado antes, o sea... Algo así. Y para eso llegaron las LSTMs, una variante de RNN con una memoria, digamos, más potente. Y son cruciales para traducción, análisis de texto. Fundamentalmente. Y bueno, todo esto si le sumas la potencia de cálculo de las GPUs, Las tarjetas gráficas, sí. pues nos lleva al boom del Deep Learning de la última década. AlexNet, ganando concursos de imágenes en 2012, fue un hito. Y más recientemente los Transformers, que están detrás de ChatGPT, BERT, revolucionando el lenguaje natural. Totalmente. Y fíjate que aprenden de formas distintas. Supervisado. Le das ejemplos con la respuesta correcta. Vale. No supervisado. La red busca patrones ella sola, sin etiquetas. Y por refuerzo, aprende probando, con premios o castigos. Como un entrenamiento, pero más interactivo. Las aplicaciones hoy son, bueno, incontables. El reconocimiento de voz del móvil, análisis de imágenes médicas, recomendaciones de películas, coches autónomos, Finanzas, diagnóstico, hasta crear arte con DALL-E, ciberseguridad, ciencia de materiales, están en todas partes. desde luego. Pero también hay desafíos, ¿no? Claro, claro. No es todo perfecto. Necesitan muchísimos datos para entrenar. Muchísimos. Y eso no siempre es fácil. Y consumen mucha computación. Sí, aunque el hardware como GPUs y TPUs ayuda una barbaridad. Pero sigue siendo un coste. Y luego está el tema de la interpretabilidad. La caja negra, que a veces no sabemos muy bien por qué decide lo que decide. Efectivamente. Entendemos la entrada, vemos la salida, pero el proceso interno a veces es opaco. Y eso en áreas críticas, pues, genera desconfianza o problemas. Y el riesgo de sesgos, si los datos con los que aprenden tienen sesgos sociales, la red los puede perpetuar. Exacto. Un tema ético muy importante. Hay que ser muy cuidadosos con los datos y cómo se usan. Está claro que el viaje ha sido espectacular, de ideas biológicas a herramientas que están cambiando casi todo. Son modelos potentísimos, capaces de aprender relaciones complejísimas. Pero hay que ser conscientes de lo que necesitan y de sus límites. Datos, computación, interpretabilidad, ética. Y para terminar, una reflexión. Hay un teorema, el de aproximación universal, que dice que estas redes pueden, en teoría, imitar casi cualquier función. Pero en la práctica, el entrenamiento no siempre da con la mejor solución posible. A veces se queda en un óptimo local. Sí, depende un poco de por dónde empieces a entrenar. Entonces, quizás esto nos sugiere algo, que en sistemas complejos, a lo mejor la meta no es tanto una única verdad absoluta, sino encontrar aproximaciones, soluciones útiles, funcionales, que nos sirvan dentro de las restricciones que tenemos en el mundo real. Hola a todos.
Hoy vamos a sumergirnos en los documentos históricos de un episodio, bueno, bastante sombrío de la América colonial. Los juicios por brujería de Salem. Hablamos de lo que pasó en Massachusetts, entre 1692 y 1693. Un caso que se estudia mucho, ¿no? De histeria colectiva. Exacto. Y las cifras, la verdad, ponen los pelos de punta. Más de 200 personas acusadas, ¿sabes? De unas 25 comunidades distintas. Y el balance final fue terrible. 30 declarados culpables. 19 acabaron en la horca, 14 mujeres y 5 hombres. Sí. Luego está el caso de Giles Corey, que murió aplastado mientras lo torturaban por negarse a declarar. Y al menos otros 5 que murieron en prisión. Una barbaridad. Desde luego. Fue la caza de brujas más mortífera de la historia de la Norteamérica colonial. No hubo otra igual. Pues nuestra idea hoy es analizar un poco los eventos clave, el contexto político, el religioso, que era muy particular. Y, por supuesto, los juicios en sí, ¿no? Sobre todo esas pruebas tan polémicas que usaron. Sí. Y ver también cómo se cerró todo aquello y qué pasó después. Vale. Pues todo empieza en el invierno de 1692, en un sitio llamado Salem Village. Allí, unas chicas jóvenes, Betty Parris, Abigail Williams, Ann Putnam Jr., Elizabeth Hubbard, empezaron a tener como ataques, convulsiones, gritos, cosas raras. Ajá. Y acusaron a 3 mujeres del pueblo de estar atormentándolas con brujería. Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba. Y estas primeras acusadas no eran precisamente las más populares del pueblo, ¿verdad? Para nada. Sarah Good era mendiga, Sarah Osborne estaba metida en líos de herencias, no iba mucho a la iglesia, Ya. y Tituba, que era una esclava, probablemente caribeña, pues encajaba perfectamente en los estereotipos y miedos de la época. Eran, digamos, blancos fáciles. Lo típico en estos casos, por desgracia. Sí. Pero lo que asustó de verdad fue la rapidez con que se extendió todo, o sea, la histeria. Enseguida las acusaciones saltaron a gente muy respetada. Rebecca Nurse, Martha Corey, miembros de la iglesia, gente piadosa. Claro, eso debió ser un shock tremendo. Si ellas podían ser brujas, cualquiera podía serlo, ¿no? Exacto. El pánico cundió. Y justo entonces llega un nuevo gobernador, William Phips, con un estatuto colonial nuevo bajo el brazo. En un momento complicado, además. Acababa de pasar la Revolución Gloriosa, había tensiones por la guerra del rey Guillermo. Justo, pues Phips, en mayo de 1692, crea un tribunal especial, la Corte de Oyer and Terminer, para oír y determinar, específicamente para estos casos. Y el ambiente local tampoco ayudaba, ¿no? Por lo que he leído, había muchos conflictos internos en Salem Village. Muchísimos. Peleas con la vecina Salem Town, disputas sobre el reverendo Parris, que por cierto era el padre y el tío de 2 de las primeras niñas afligidas. Vaya. Añade a eso la mentalidad puritana. Creían firmemente en el diablo, en la brujería, y a menudo pensaban que las mujeres eran más fáciles de tentar por el mal. Un caldo de cultivo perfecto. Vale, el contexto ayuda a entender por qué pasó. Pero el cómo funcionaban esos juicios, y la famosa prueba espectral, ¿qué es eso? Pues el proceso era, daba miedo de lo rápido que iba. Te denunciaban, te arrestaban, te sometían a un examen público. A menudo intentaban forzar confesiones. Y luego el juicio. La prueba espectral fue clave, y muy polémica, claro. ¿En qué consistía? Básicamente en el testimonio de las chicas afligidas. Ellas decían que veían el espectro como el fantasma o la aparición del acusado atormentándolas. Y la corte asumía que el diablo no podía tomar la forma de alguien sin su permiso. Así que si ellas veían tu espectro, eras culpable. ¡Qué barbaridad! ¿Basar una condena en algo así? ¡Qué tremendo! Sí. Aunque hubo voces críticas, Ministros importantes como Increase Mather que avisaron, ojo, no se puede condenar a alguien solo por visiones. Pero tardaron en hacerles caso, parece. Sí, tardaron. Y no era la única prueba rara. Estaba el examen táctil. Si el acusado tocaba a la víctima durante un ataque y ésta se calmaba, mal asunto. Madre mía. O el pastel de brujas se hacía con orina de las víctimas, se le daba a un perro y creían que el perro señalaría al culpable. Cosas que hoy nos parecen absurdas, pero... Reflejan la desesperación y las creencias del momento, supongo. Totalmente. Y mientras tanto las ejecuciones seguían, de junio a septiembre de 1692. Gente como el reverendo George Burroughs, ahorcado,
Y el caso de Giles Corey. Eso fue especialmente brutal, ¿no? Uf, sí. Lo de Giles Corey fue terrible, terrible. Se negó a declararse culpable o inocente, quizá para proteger sus tierras para sus hijos, o como un desafío final. Le aplicaron la peine forte et dure. Lo aplastaron lentamente con piedras. Murió así. Una resistencia brutal ante la injusticia. ¡Qué horror! Y había figuras importantes apoyando esto, como Cotton Mather, el hijo de Increase. Sí, Cotton Mather escribió Wonders of the Invisible World para justificar los juicios. Pero bueno, las dudas empezaron a crecer. ¿Qué pasó para que parara? Pues sobre todo la gente empezó a cuestionar la prueba espectral. Para otoño del 92 ya casi nadie se la creía. Incluso corrió el rumor de que habían mencionado a la mujer del gobernador Phipps. Eso pudo influir. Ah, claro. El caso es que en octubre Phipps dijo basta y paró la corte de Oyer-en-Terminer. Y se creó un tribunal nuevo en 1693, el Tribunal Superior de Justicia. Eso es. Lo presidía el mismo juez, Stoughton, que había sido muy duro antes. Pero este nuevo tribunal ya no admitió la prueba espectral como prueba principal. Y eso cambió todo, imagino. Totalmente. Empezó a haber muchas más absoluciones, se acabaron las ejecuciones. Y Phipps acabó perdonando a los últimos que aún estaban condenados a muerte. Un final abrupto para una locura que se alimentó del miedo y de un sistema legal, bueno, fallido. Pero las consecuencias duraron mucho más. Miembros del jurado se arrepintieron. En 1711 se anularon oficialmente muchas condenas, se dieron compensaciones. Pero fíjate si la cosa fue lenta, que la última víctima, Elizabeth Johnson Jr., no fue exonerada oficialmente hasta 2022. En 2022, más de 3 siglos después. Increíble. Sí, increíble. Hoy hay memoriales en Salem y Danvers, como el de Proctor's Ledge, que está en el sitio donde fueron las ejecuciones. Sirven para recordar a las víctimas, ¿no? Claro. Y son un recordatorio muy potente de lo fácil que es caer en la histeria colectiva, de lo peligroso que es usar pruebas dudosas, sobre todo en momentos de crisis o miedo. Nos hace pensar, ¿verdad?, en qué defensas tenemos realmente contra esto, contra las acusaciones sin fundamento, y si de verdad estamos a salvo de que algo parecido, quizá con otra cara, no pueda volver a pasar.